Te damos gracias, Señor, por esta mañana que podemos estar juntos. Bendigo la vida de mis hermanos. Queremos ser esas tierras fértiles para tu palabra, Señor, y hacer lo que está en tu corazón, Señor, para que caminemos por esas buenas obras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera arrancar con recordar. ¿Se acuerdan que muchas veces la Biblia habla de recordar, ¿no? Recuerden de dónde lo saqué, recuerden las palabras que les dije, recuerden los mandamientos que les di. Siempre la Biblia habla mucho acerca de recordar, porque tendemos a olvidar, ¿sí? Sobre todo de las cosas buenas, ¿no? Y voy a recordar una palabra que se dijo antes de iniciar la pandemia. Se hizo una reunión de pastores en Córdoba, en la cual no pude asistir porque estaba quebrado, pero en esa reunión de pastores hubo una palabra, un pastor que se llama Miguel Ángel Sin, un pastor que está muy orientado al ministerio de la oración. En ese retiro tuvo una visión donde veían nubes negras, tempestades, inconvenientes que venían, ¿no? Y también tuvo otra visión, no sé si en el mismo momento, después, pero en el mismo retiro, donde veía un arco iris, un paisaje hermoso, algo que venía muy lindo, ¿no? Entonces él dice, yo me quedé confundido, decía él, porque no sabía qué comparto, la tempestad o comparto el arco iris, ¿no? Y el Señor en ese momento le dijo las dos cosas, porque las dos cosas se van a dar a la vez, ¿no? Eso fue en febrero, ¿sí? Y el 19 de marzo comenzó la pandemia, ¿sí? Así que fue más justo imposible, ¿no? Que las nubes negras y las tempestades que venían eran enormes para todo el mundo, pero que a la vez venía un tiempo de bendición y un tiempo de bendición. Eso, el paisaje, el arco iris, hay pasajes que hablan acerca de las promesas de Dios, ¿no? De promesas de bendición. El arco iris representa eso, es la bendición de Dios hacia la humanidad, ¿no? Y lo interesante es que el pastor, el Señor le había dicho al pastor que comparta esto y que las dos cosas iban a suceder a la vez, ¿no? Parecían incompatibles. Pero yo creo que, bueno, por lo menos la de la tempestad evidentemente sucedió, ¿no? Las nubes negras que se cernían, se venían sobre el mundo, eran mucho más grandes y mucho más negras de las que podíamos esperar. O algunos pastores decían, nunca me imaginé que el Señor ya nos estaba advirtiendo que esto venía. Obviamente, no es que dijo, va a haber una pandemia, no fue tan exacto, pero sí de que iba a haber nubes de muerte que estaban llegando a toda la humanidad. Entonces, el Señor no nos dejó sin esa advertencia, ¿sí? O por lo menos mirando para atrás y recordando decir, bueno, esa parte se cumplió. Pero también quiero que recordemos que la segunda parte de la visión también se está cumpliendo, ¿sí? También se está cumpliendo, que viene un tiempo de bendición espiritual, de cosecha espiritual. Yo para compartir estas predicaciones me nutro y voy escuchando otras predicaciones para entender, obviamente también busco al Señor, ¿no? No es que, pero también voy escuchando otras predicaciones, voy escuchando otras personas, referentes que yo tengo, bueno, Dante Gebel, aunque hace rato que no lo escucho, pero lo escuchaba, Norberto Zaraco, si lo escuchan en la iglesia Buenas Nuevas, un pastor de muchos años que tiene un buen testimonio, y sus obras hablan de su calidad como líder cristiano. Y también a mi papá, también escucho a veces a Daniel, el pastor de Trelew, que era mi discipulador y me sigue enseñando cada día. Se los digo como para que sepan, si escuchan esto, tal vez en otro lugar de vuelta digan, esto se lo robó a tal. Bueno, sí, yo se los digo, yo se lo robo, se lo robo a muchos, ¿no? Pero lo nutro con lo que el Señor me da personalmente también a mí, o intento hacer eso también, ¿no? Te lo aclaro como para que sepa de que uno puede nutrirse con distintas fuentes para crecer. Pero bueno, vamos a la palabra. Como les decía, voy a dar algunos versículos, por favor, a ver si tienen la Biblia a mano. Me gustaría que, bueno, a ver, yo lo tengo a la derecha, pero no sé, Andrea,
Busque Isaías 43, 18 al 21. Ariel, si podés buscar Isaías 35 del 1 al 9. Y yo voy a estar buscando Lucas. ¿Eh? ¿vos estabas lista? Bueno, lee Lucas 11, 1 al 5. Lucas 11, el 1 al 5. Lucas 11, del 1 al 5. Bueno, voy a empezar a leer Lucas 11, del 1 al 5. Sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Le dijo también: ¿Quién de vosotros, ningún amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? ¿Hasta dónde? Hasta ahí era, hasta el 4. Te dije hasta el 5 igual, me equivoqué yo. Sí, ese último no. Sigan leyendo después, pero no es para esto. Bueno, Jesús le enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Es importante saber de que Jesús estaba orando, o sea que sus discípulos vieron algo en la calidad de la oración que tenía Jesús, que hacía que las cosas sean distintas, que le llamó tanto la atención que le preguntaron: maestro, enséñanos a orar, y como que lo pinchaban, ¿no? Decían, porque, ojo, que el otro maestro también le enseñó a orar a sus discípulos, así que nosotros necesitamos que nos enseñes a orar, ¿no? Así como le enseñó Juan el Bautista a los suyos, ¿no? Así que lo primero es, la oración se aprende, ¿sí? Muchas veces pensamos de que sabemos orar, así como, pero no. Seguramente la oración se aprende, ¿sí? Y Jesús dio el mayor ejemplo en la oración. Dice que se levantaba de mañana, temprano, de madrugada, cuando aún todos estaban dormidos, o cuando aún era de noche, dice la Biblia, para poder estar solo y orar, sobre todo cuando su ministerio fue muy, muy famoso y la gente lo perseguía para poder recibir una bendición de parte de él se apartaba de lugares a orar. Entonces él le enseñó a los discípulos a orar. Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿sí? Hay una importancia, en primer lugar, en decir, ¿sí? En decir, en hablar, ¿sí? Me olvidé decirles algo, pero si lo pueden hacer mientras tanto, busquen un papel y un lápiz, porque vamos a hacer algo, pues cada uno va a tener que hacer algo. Así que busquen un papel y un lápiz. ¿Eh? ¿Una clase de Zumba? Bueno, acá tenemos un papel, Vero, no te preocupes. Bueno, después lo buscamos, acá. Bien. Él les enseñó a orar diciendo, ¿sí? Es importante prestar atención a los detalles de la palabra, ¿no? Porque tienen importancia. Me acuerdo, había un pastor que habla acerca de finanzas, pastor Daniel González, escúchenlo, búsquenlo en YouTube, también lo recomiendo. Y él hablaba de que Jesús, por ejemplo, cuando enseñó acerca de calcular costos, dice: y ustedes, cuando vayan a emprender algo, siéntense y calculen, ¿no? Si la torre que van a construir les alcanza, ¿no? Y siéntense. Y él se acordaba de en su infancia, dice que cuando sus papás hablaban de cosas económicas, se sentaban, dice. Ellos eran re sencillos, pero eran re bíblicos también. Se sentaban y empezaron a, ¿qué vamos a hacer con esto? La latita para pagar la luz, la latita, ¿no? Tenían mucha escasez económica, entonces eran también muy, muy rigurosos en cuanto a su administración, ¿no?
Y dice, pero dice, mis papás se sentaban a planificar, dice, y no es que andaban apurados hablando en el pasillo, a ver, ¿qué hacemos con esto, vieja? No, se sentaban, ¿no? Entonces hay importancia en entender los detalles de la palabra. En este caso, Jesús le dice, cuando ustedes oren, decid, o sea, digan, ¿sí? Obviamente que el Señor escucha nuestra mente, escucha lo que nosotros pensamos, y hay una oración interior que podemos hacer sin decir nada, ¿sí? Pero hay un detalle, es importante lo que nosotros proclamamos con nuestra boca. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? No solamente por leer la palabra de Dios, no solamente por entender la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si prestamos atención a esos detalles, vamos a entender que es importante oír. Yo no sé qué pasa a nivel cognitivo, seguramente alguien lo sabrá, pero es muy distinto a pensar algo a decirlo, ¿sí? Cuando se introduce en nuestro oído, empiezan a cambiar realidades interiores, ¿sí? Cuando yo empiezo a oír, empieza a manifestarse esta confianza y esta fe, ¿no? De eso también sale una corriente que justamente habla de eso, ¿no? Dice, vos mirate al espejo y decís, lo vas a poder hacer, lo vas a lograr, vas a tener la victoria, ¿no? Es como que estos coaching siempre van por ese lado, ¿no? Vas a poder seguir adelante, es como que siempre te están incentivando a proclamar cosas para que uno oiga, ¿no? Así que yo creo que a nivel humano pasa algo, ¿no? ¿Cómo? Biológico. A nivel biológico pasa algo que nuestro ser interior, nuestra mente se va educando en lo que oye, ¿sí? En lo que oye. Por eso Jesús le dice, ustedes cuando oren, digan esto. Primero, así que lo primero es la oración, no, todavía no, el papel es para después, pero no quiero que se distraigan, el papel es para después, ¿sí? Es para después. Quiero que diga, y ahí empieza con el Padre Nuestro que ya conocemos, ¿no? Y el Espíritu Santo también, ¿cómo? Porque los discípulos se sentían incapaces de orar, o sea, de hecho era raro porque los discípulos habían orado toda su vida, eran judíos practicantes, entonces desde muy chicos les enseñaban a orar, o sea, ellos sabían orar, pero de alguna manera se dieron cuenta que había algo en la calidad de la oración que tenía Jesús, que le decía a una higuera, nunca más salga fruto de ti, y la higuera se secaba, o le decía a los endemoniados que sean libres, ¿sí? Vete y no vengas más a este hombre, y la gente era liberada, que se dieron cuenta que había algo en la calidad y en la potencia de la oración de Jesús que era muy diferente a lo que ellos tenían, por eso ellos querían tener lo mismo, ¿sí? Siempre miraban al maestro para aprender, ¿sí? Obviamente era lo que, por eso lo seguían. ¿Cómo pedir como nos conviene? Dice Romanos 8:26. No sabemos. Sí, qué importante, porque los discípulos fueron a Jesús diciendo, Jesús, no sabemos orar. O sea, entendieron de que ellos tenían una práctica religiosa, pero que les faltaba poder. Entonces, fueron con sinceridad, decís, no sabemos. Y también nosotros podemos ir con sinceridad a Jesús y decirle, Jesús, no sabemos, sabés que yo oré toda mi vida, desde que voy a la escuela dominical o desde que tengo toda mi vida, pero no sé, me doy cuenta de que mi oración no es eficaz, que le falta potencia, que no tiene el poder de tu espíritu. ¿Cómo hago para orar? Así que primero hay que estar dispuesto a ser enseñados. Como Romanos 8:26 dice, ¿cómo pedir como nos conviene? No sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que si sos débil, tenés estos recursos que decimos, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos al mejor maestro, que es Jesús, para enseñarnos, que nos quiere enseñar. Ustedes oren así. Bueno, hay dos pasajes. Uno es el que leímos acá en Lucas y hay otro en Mateo, que habla justamente también del Mateo 6:9 al 15, que no lo vamos a leer, pero se los dejo como referencia, que habla justamente de esto que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Primero dice Jesús, como les digo, no lo dice en este pasaje, pero en el paralelo lo dice, no usen vanas palabrerías y repeticiones como hacen los paganos que piensan que por todo lo que dicen van a ser escuchados, ¿no?
No es un sacrificio la oración, no es que decir, bueno, cuanto más, mejor, cuanto más pomposo y más, no, no es así. Ustedes van a orar, no se trata entonces de un montón de palabras, ¿sí? No se trata de decir un montón de cosas, ¿sí? Porque le estamos orando a alguien que conoce nuestra necesidad, que es nuestro Padre. Ustedes van a orar así, Padre nuestro, ¿sí? Empieza como diciendo, el papá de Jesús también es tu papá, ¿sí? Estableciendo un vínculo con quien estás hablando. Es nuestro papá, no es un Dios lejano que está alejado de nuestras necesidades. Él es nuestro papá. También dice, cierra tu puerta detrás de ti y entonces busca un momento a solas, ¿sí? Recién leíamos a Iona, leíamos ahí en el grupo de alabanza, por la mañana te buscaré. Por la mañana oirás mi voz, ¿sí? Decía el salmista, a la mañana oirás mi voz, ¿sí? O sea, David tenía esa costumbre, es decir, en la mañana yo me levanto y Dios oye mi voz, o sea, oye lo que yo estoy diciendo, no es que me levanto medio dormido tomando un mate y pensando en Dios, no, yo oigo. David oía o sea, Dios oía lo que David decía, no lo que Dios decía a David, sino el salmista dice, de la mañana oirás mi voz y me presentaré delante de ti. Así que busca un momento también a solas. Existen distintos tipos de oración. Hay oraciones que, eh, hay oraciones que uno hace en su interior, ¿no? Eh, qué sé yo, Nehemías, cuando se presentó delante del rey, y el rey le dijo, ¿qué necesitas? Y dice que Nehemías oró al Señor y le habló al rey, ¿no? Yo creo que no es que se tiró al piso y empezó a orar. Nehemías hizo una oración en su interior y dice, bueno, Señor, acabamos, ayúdame, ¿no? No sé cómo habrá sido la oración de Nehemías, pero seguramente fue una oración en ese momento muy rápida y en su interior. Así que hay distintos tipos de oración, pero la oración que estamos hablando, que le estoy enseñando, que le estoy diciendo, es la oración donde nos presentamos delante de Dios y Él escucha nuestra voz. Así que no importa tanto lo que vayas a decir, sino que busques ese momento a solas con Dios, con Jesús, con el Maestro, que estés a sus pies como hizo María con Jesús. María, bien digo, María, la hermana de María y Lázaro, se sentó a los pies de Jesús porque quería escucharlo. Si no sabes qué decir, no importa tanto, ¿sí? Porque tu Padre ve lo secreto. ¿Sí? Tu Padre que ve en lo secreto, dice la palabra, te va a recompensar en público, ¿sí? El secreto, cuando uno está en el secreto de Dios, se nota en público, o sea, no hay manera de ocultarlo. No hay manera de taparlo, ¿sí? Es una luz que se pone, dice, arriba y no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar que alumbra a toda la gente, ¿no? Tu Padre que ve en lo secreto, aún en tu debilidad, en tu flaqueza, en lo que no podés, en lo que no sabés cómo pedir, él, él te va a recompensar en público, ¿sí? No esperes tal vez la recompensa en público, como un orgullo, diciendo, miren cómo oro yo. No, pero sabés que va a estar. Tenés que saber que va a estar. Cuando uno está en la presencia de Dios, ocurren cosas, transformaciones interiores, que hacen de que uno sea transformado y también pueda bendecir a otros, ¿sí? Y eso se nota. O sea, cuando uno está en la presencia de Dios, se nota. Y bueno, y empieza, como les decía, estableciendo a quién le estoy pidiendo, ¿no? No es un Dios lejano, sino es mi papá. Papá, vos que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque sé de que sos el mejor Dios que podemos tener, que estás aparte de todos nosotros, pero que aún así seguís siendo mi papá y que querés escucharme. Podemos parafrasear, ¿no? Podemos decir con nuestras propias palabras, no repitiendo el Padre Nuestro como lorito, sino entendiendo el significado de lo que Jesús estaba enseñando. Marcos 11, 21, 26. Esa no se lo di a nadie, me parece, ¿no? Marcos 11, 21, 26. ¿Quién lo tiene? Si lo puede leer, habilite nomás. Cami, dale. Entonces Pedro, acordándose, le dijo,
Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Otra vez, vinculándonos con la predicación del domingo pasado, el perdón, ¿sí? ¿Cómo puede ser un obstáculo? Bueno, la falta de perdón en realidad, no el perdón. La falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestra oración, ¿sí? Así que ahí está vinculado el perdón con justamente la oración, ¿sí? Pero bueno, en el contexto de lo que estaba diciendo, Pedro le señaló una higuera que Jesús había maldecido cuando él fue a buscar fruto, dice que fue a buscar algo en la higuera y no le encontró, entonces le dijo, Jesús la maldijo a la higuera y le dijo, nunca más salga fruto de ti. Después fueron a Jerusalén, empezaron a hacer algunas otras cosas, tuvieron algunos desencuentros con los fariseos, como siempre, tuvieron algunas discusiones, y Jesús le dijo, bueno, si ustedes no dan fruto, va a haber gente que va a dar fruto de la palabra que yo estoy enseñando. Entonces ellos se sintieron ofendidos, pasaron un montón de cosas así, cuando volvieron es lo que leyó Camila. Dice que pasaron por la higuera y Pedro se quedó sorprendido diciendo, y Señor, mirá, la higuera que vos maldijiste se secó hasta la raíz, ¿sí? Y Pedro, que siempre era la persona que estaba más atenta, ¿no? a hacer cosas como su maestro, ¿no? Él, una persona muy mandada, podríamos decir, ¿no? Cuando Jesús caminó sobre las aguas, dijo, Jesús, si sos vos, quiero ir yo también. Cuando Jesús dijo voy a ir a la cruz, dijo, no, ¿cómo te vas a morir en la cruz? No, vos me vas a negar que me conoces. No, yo voy a entregar mi vida por vos. Y él estaba convencido, ¿no? Siempre era así, como que vamos al hueso, ¿viste? Vamos al 100%. Pedro, una persona que en su carácter tenía la deficiencia que después caía, ¿no? Después se hundía en el mar, después negaba al Señor, etc. Pero él se mandaba. Él decía, vos lo hiciste, Jesús, yo quiero hacerlo también. Y con la higuera también. Pedro no le estaba señalando solamente que la higuera se había secado. La pregunta implícita era, ¿yo puedo hacer lo mismo, Jesús? A mí me gustaría andar secando higueras por mi palabra. Y Jesús... A mí se me seca sin tener que decir nada, digamos, la higuera, ¿no? No la riego y listo. Me desconcentraste. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? Hay algo raro en esto, porque Jesús maldijo a la higuera, y si uno lee el pasaje un poco más atrás, dice que Jesús fue a buscar fruto, aunque no era tiempo de fruto. Entonces uno dice, ¿por qué? Qué raro, ¿por qué maldijo si no era tiempo de fruto? Porque la higuera había beneficiado a muchos. Tal vez mucha gente había ido a esa higuera y había tomado de esa higuera y había sido alimentada de esa higuera, pero no al Señor. Justo cuando el Señor lo necesitaba, no estaba la higuera, no estaba dispuesta la higuera, no estaba con fruto. Por eso terminó secándose. Y nosotros tenemos a Jesús y es lo único que tenemos para ofrecer, ¿sí? Si las personas no quieren tomar de Jesús, lamentablemente no tenemos mucho más para dar, porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Y uno a veces quisiera, si uno pudiera, ¿no? Imponer, ¿no? No es lo que hay que hacer, pero digo, a uno le gustaría imponer, si, che, pero ¿no te das cuenta que Jesús es la solución a todos tus problemas, a todas tus preguntas? Y la gente no lo ve porque están ciegos a esa realidad. Así que la higuera también era alguien que había bendecido tal vez a muchos con su alimento, menos a Jesús. Entonces Jesús se terminó secando la higuera. Entonces Jesús le enseña, le enseña una pregunta que no se hizo, que no está explícita en la Biblia, pero que está implícita, que es, ¿podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Que con nuestra palabra hayan cambios? Y Jesús le dijo, sí, primero, tengan fe en Dios, ¿sí? Tengan fe en Dios, ¿sí?
Primero, no es fe en nuestra capacidad, no en nuestro conocimiento, experiencia, cargo. Fe en que yo tengo mucha fe, sí, yo creo muchísimo, yo tengo muchísima fe. No. Él le dice, tengan fe ¿en quién? En Dios. En Dios. Porque Él es el que tiene toda la capacidad para hacer las cosas. No creo en mí mismo. No creo en mis posibilidades. Gracias a Dios por las posibilidades que tengo, por los dones, habilidades, pero no creo en eso. ¿Sí? No creo en mi experiencia, sino tengo primero fe en Dios. Y les digo que cualquiera que le diga a este monte, ¿sí? Fíjense la potencia de lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo cualquiera, ¿sí? ¿Y saben qué significa cualquiera? ¿Alguien que sepa? El que quiere. Cualquiera. No significa que tenés que ser ni apóstol, ni joven, ni viejo, ni niño, ni grande, ni pastor, ni evangelista, ni tener grandes dones. Cualquiera es cualquiera. El que quiera es cualquiera. Hay un gran beneficio en ser el que quiera, porque Jesús dijo cualquiera que lo diga. No dijo tenés que tener tales requisitos, tales vas a necesitar tales cosas. No, cualquiera es cualquiera. Cualquiera, así que en ese cualquiera entramos todos nosotros, ¿sí? Vos, yo, todos los que están acá conectados, entra, porque es cualquiera, ¿sí? No tiene que tener grandes requisitos. Cualquiera que le diga a este monte, desarráigate y plántate en el mar, le será hecho. Así que nosotros en esta búsqueda de Dios y en la oración tenemos que escuchar lo que Jesús dice. Jesús le dijo a las personas que estaban ahí, porque posiblemente uno dice, bueno, está bien, yo me voy a ir acá al Cerro de Chenque y le voy a decir, desarráigate, métete en el mar, ¿sí? Y no va a pasar nada, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es eso al final? ¿Es cualquiera y lo que digo o no? Cualquiera lo que dijo. Claro, porque Jesús le dijo a cualquiera que le diga a este monte. Primero hay que escuchar a Jesús. Seguramente en los planes de Jesús no está desarraigar el chenque y meterlo en el mar, pero si vos tenés una palabra de Jesús que lo haga, por alguna razón, podés ir tranquilo. Si Jesús lo dijo, lo va a hacer. Ahora, Jesús no habló del chenque, habló de ese monte. Dijo, cualquiera que le diga a este monte. Había un monte por ahí, se ve, y le dijo a ese monte. Ese monte, cualquiera, ustedes que escucha mi voz y escucha lo que yo estoy diciendo, va a poder desarraigarlo al mar, y le será hecho. Porque es importante primero en la oración escuchar la voz de Dios. Jesús dijo, ni siquiera yo hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre. Y no digo lo que quiero, no digo cualquier cosa. Yo no puedo hacer nada si no fuese por mi Padre. Yo digo lo que escucho. Y también hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces lo importante es, ¿sí?, es escuchar y decir lo que está en el corazón de Dios. Cuando yo hablo, tengo que hablar lo que está en el corazón de Dios. Y cuando yo hago, es porque estoy viendo lo que Dios está haciendo. Por eso es importante, y siempre lo recalco, esa bienaventuranza que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Jesús hacía eso, él iba caminando con sus discípulos y veía y miraba de una manera distinta y decía, acá Dios está orando. Y él iba y hacía lo que veía hacer al Padre. Escuchaba la voz de Dios en su oración y después iba y le enseñaba a sus discípulos lo que había escuchado. ¿Sí? Y Jesús dijo, no puedo hacer nada que no sea lo que yo oigo y lo que veo hacer. Así que caminar en el Espíritu es eso, es escuchar lo que Dios dice y decir lo que Dios dice, una vez que escuché, y ver lo que Dios hace, y yo hacer lo mismo que estoy viendo lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Es un proceso de espejo, de imitación. Yo estoy mirando a Dios porque tengo un corazón limpio, y vuelvo y digo lo que Él dice y hago lo que Él hace. Ese es el camino del Señor. Cualquiera que le diga a este monte será desarraigado. Primero hay que escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Escucho lo que Dios está diciendo, hago lo que Dios está haciendo.
y que le dijera a este monte. Qué importante es decirle, ¿sí? Las palabras tienen poder, ¿sí? Las palabras tienen poder. No es lo mismo pensar que decir, como les decía al principio. Cualquiera que le dijere a este monte, desarráigate y te plántate en el mar, le será hecho, ¿sí? Desarráigate y plántate en el mar. Decir, y no dudar, sino que creyere que lo que dice le será hecho, ¿sí? Primero, entonces, es escuchar la palabra de Dios. Segundo, es hablar, es decir, es proclamar, ¿sí? Es muy sencillo esto, pero muchas veces, ¿cuántas veces tenemos bocas cerradas? Bocas que están enmudecidas, ¿no? Cuando uno ha pasado por momentos de angustia, de dolor, yo me acuerdo que en un momento que estuve un momento muy difícil en mi periodo en mi vida, cuando cantaba, mi voz era totalmente apagada, ¿sí? A mí me gusta mucho cantar, solo, y cuando yo me daba cuenta que estaba tan apagada mi voz, ¿sí? Porque cuando uno está en aflicción, cuando uno está en un proceso, es tan difícil que te salga hasta la voz, ¿no? Y uno se empieza como a encerrar y todas esas palabras empiezan a ser contenidas, ¿no? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dice, tenés que hablar, tenés que decir, tenés que proclamar, ¿sí? Por eso en los Salmos siempre hablaba, David continuamente decía, yo proclamo, yo digo, y él siempre hablaba alabo, yo levanto mi voz. Por la mañana siempre hablaba de esta expresión de hablar, de decir, de proclamar. Por eso lo segundo es decir, es proclamar. Y no dudar, si no es el tercer punto, no dudar, que lo que dice le será hecho, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que dice la palabra de Dios es que no dudar en que lo que dice le será hecho, ¿sí? No es no dudar lo que dijo Dios, ¿sí? Fíjense que dice que no dudare de lo que yo dije, me va a ser hecho, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir y proclamar alineado con la palabra de Dios, pero voy a proclamar lo que yo estoy diciendo y voy a creer lo que yo estoy diciendo. Si no lo crees vos, ¿quién lo va a creer? ¿Quién lo va a empezar a creer? Si lo que vos mismo decís no lo creo, ¿quién lo va a empezar a creer? ¿Sí? Y obviamente después viene el enemigo y te dice, por ejemplo, uno dice, bueno, yo a partir de hoy voy a ser puntual. No, va a ser puntual. Y siempre llega tarde hasta la reunión de Zoom. O a partir del día de hoy voy a vivir una vida de santidad y de dedicación a Dios. Y viene el enemigo a decir, vos te vas a dedicar a Dios. Vos. Pero vos tenés que empezar a creer que sí, ¿verdad? Que sí, lo que estás diciendo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Si no lo crees vos, ¿quién va a empezar a creerlo? Todas estas cosas que son la voluntad de Dios. Voy a santificar mi vida. Jesús cuando fue encontrado en el desierto, Jesús lo confrontó con la palabra. Pero fíjense que Jesús conocía la palabra, pero se lo dijo al enemigo, ¿sí? Cuando él era tentado, dijo, transforma estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, la palabra dice, y le proclamó al diablo lo que la palabra decía. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no voy a hacer esto que me pedís vos, para satisfacer mi hambre, porque estaba en 40 días de ayuno, ya obviamente tenía hambre. Entonces, cuando dijo, tirate de cabeza del templo para que los ángeles te rescaten y vean todos que sos el Mesías. Y Jesús le dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y siempre proclamó una verdad. Proclamó una verdad. No solamente que la conocía, obviamente que la conocía. Es necesario entender y alimentar con la palabra de Dios nuestra mente y nuestro corazón. Pero también es necesario aplicar esa palabra y decirla en el momento que lo necesitamos, ¿sí? Cuando hay un momento de necesidad decimos, no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos pasado necesidades y esta palabra que podemos decir, ¿sí? No solamente pensar y decir, yo ya sé esto, no, decir, no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. A ver, decilo, sin habilitar el micrófono, nada, no he visto justo desamparado.
A ver, veo los labios moviéndose, muevan los labios ahora, ¿eh? Pues, estamos hablando de decir, hay que practicar. No he visto justo desamparado. A ver otra vez, no he visto justo desamparado. Ni su simiente, mendigando pan. Amén, creámoslo. En este momento cuando escuchamos las noticias que dicen el Wall Street, el FMI y de todo, ¿no? Que uno dice, no, porque esto, lo otro, porque todo va a ir peor, el país está como Venezuela, ya no vamos al camino de Venezuela, somos Venezuela, dicen algunos, ¿no? Y proclaman maldición sobre nuestro país. Y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien las noticias, el FMI, el Wall Street y lo que sea, la Argentina, el riesgo país, todas las noticias que nos bombardean, pero la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Así que a mí, en medio de toda esta desesperanza, me va a ir bien. A mis hijos le va a ir bien. ¿Sí? Y lo proclamo en el nombre de Jesús. Me levanto contra todas las palabras de maldición que se ejercen sobre nuestra vida, sobre el país, y digo, me va a ir bien. Me va a ir bien porque la palabra de Dios, y proclamo esa palabra de Dios para mi propia vida. Entonces, lo que digo va a ser hecho. Es lo que termina Jesús diciendo, ¿no? Si lo que yo digo, cuando está alineado con la palabra de Dios, ¿no? Porque yo puedo proclamar, proclamo en el nombre, porque algunas personas lo hacen, proclamo en el nombre del Señor que voy a tener una Ferrari. Bueno, eso puede ser. Voy a tener un avión. Y voy a decir, bueno, pero al final, pero eso es la voluntad de Dios. ¿Te sentaste en el secreto de Dios para escuchar que esa era la voluntad de Dios? ¿Viste a Dios obrando en esa dirección? ¿O no? Digamos, ¿no? Entonces, todo será hecho. Todo lo que digo será hecho. Pero primero yo tengo que escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Si yo no escucho la palabra de Dios, me voy a mover en una palabra mía. Y la palabra mía no tiene poder. La única que tiene poder es la palabra de Dios. La diferencia entre fe e ilusión. ¿Cuál es? Creer una ilusión es creer lo que yo quiero creer, y tener fe es basarme en lo que Dios quiere para mí. Tener fe. Por eso la fe no desilusiona. No desilusiona. No es optimismo solamente, ¿no? Porque uno puede ser optimista y pensar de que siempre las cosas van a ir mejor, pero eso está fundado en una creencia propia, digamos. Es decir, bueno, yo tengo como una actitud positiva hacia el futuro, pero es lo que dice, que es bueno, es importante tener una mentalidad positiva, ¿no? Es decir, bueno, pero cuando uno está basado en la palabra de Dios, esa actitud positiva no está basada solamente en mis recursos y en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios, Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense que la semilla puede ser muy pequeña, pero produce vida. ¿Sí? Hasta el día de hoy no se puede repetir eso. La palabra de Dios también es eso, puede ser una palabra muy pequeña. Después, cuando Dios nos dice, a nosotros nos dio una palabra cuando nos casamos y dice, ustedes van a ser como una hoja llevada por el viento del Espíritu. Era así, ¿no? Ya lo quería No, era así. Una hoja llevada por el viento del Espíritu. ¿Sí? Esa fue la palabra de Dios para nuestro matrimonio. Y digo así, hemos sido una hoja. A veces vamos por así vamos como flotando, ¿no? Parecemos la plumita de Forrest Gump, que vamos flotando por todos lados, pero somos guiados por el Espíritu. ¿Sí? Por el Espíritu. Todo lo que pidas orando, todo lo que le escuché a Jesús que le interesa a Jesús, eso voy a pedir. ¿A Jesús qué cosas le interesan? ¿Sí? A Jesús le interesa la gente, a Jesús le interesa el pecador, a Jesús le interesa la salud, ¿sí? A Jesús le interesa traer vida, traer verdad, ¿sí? A Jesús le interesa que la gente sea libre. Eso es lo que le interesa a Jesús. Tenemos el mismo corazón que Jesús tuvo. A Él le interesa prosperarnos, ¿sí? Prosperarnos de una manera integral, ¿sí? Prosperarnos de la misma manera que prospera nuestra alma, prosperarnos espiritualmente, prosperarnos económicamente también. Aunque eso lo económico es partecita, y te diría que no es la más importante de toda la prosperidad que Dios nos da. ¿Sí? Es importante, pero no es la más importante, es una más de las que hay dentro de la prosperidad que Dios nos da.
Dios nos está llamando a la victoria, ¿sí? ¿Cuánto voy yo en tiempo? ¿Tomaste? No. Ay, no, no ¿No? sé. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a leer los pasajes que les di, de Isaías, ¿sí? Que justamente esta es la bendición de Dios que viene, empecemos a creerla, porque es la bendición de Dios que viene, ¿sí? ¿Alguien que lea el pasaje de Isaías? Sí, habían dos, uno con Andrea y otro con Ariel. Bueno, Ariel, dale, empieza. Buen día. A mí me tocó Isaías 35, del 1 al 9. Futuro glorioso de Sión. Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados, y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros ni los necios. No se acercarán a él ni los leones ni otras fieras. Ese camino es para los israelitas que han estado prisioneros. Hasta ahí es el 9. Ah, el 10 también, me faltó el 10. ¿El 10 también? Sí, Pero, perdón, retomo. No se acercarán a él ni los leones ni otras fieras. Ese camino es para los israelitas que han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar, y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría, y para siempre vivirán felices. Se acabarán el llanto y el dolor, y solo habrá alegría y felicidad. Amén. Ahí termina el 10. Amén, gracias. Ese es todo el capítulo 35. Gracias, Ariel. ¿Creemos lo que Dios nos está diciendo? Proclamémoslo. Verán los ciegos, los rengos, dice, los cojos van a saltar, los ciegos van a ver, va a haber un camino de santidad. Empecemos a creer y a proclamar todo esto. Andrea, a ver qué es lo que dice la palabra de Isaías. ¿Habías dicho 43 del 18 al 21? Del 18 al 21, sí. Bien. Dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Amén, amén. Bueno, fíjense las bienaventuranzas que vienen de parte de Dios y en su palabra para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos ese Israel, ¿sí? Esta palabra estaba dada al pueblo de Israel, pero que esa bendición ha sido expandida, ha sido trasladada a nosotros como hijos de Dios que somos a través de Jesús. Somos esos judíos en nuestro espíritu, no en nuestra raza, nuestra religión, ¿sí? Somos depositarios ahora de esta bendición, ¿sí? De esta bendición. Y volviendo un poco al principio de la palabra, donde decía, hay mucha desesperanza, hay nubes negras, hay tormenta, viene mucho, ha venido ya mucho de parte
de esta aflicción que estamos viviendo en este tiempo. Pero también es verdad que hay un arco iris, que hay desiertos que van a florecer, que hay emprendimientos que van a surgir, que hay una potencia del Espíritu que va a venir y que viene a su iglesia. Como dice este pasaje, ya está sucediendo, ¿no lo estás viendo? Digamos, ¿para dónde estás mirando que no estás viendo lo que Dios está haciendo? ¿En qué secreto estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios en secreto o no? Tenés que abrir los ojos, mirá, esto está sucediendo y vamos a empezar a creerlo. Si no lo creemos nosotros, que somos la iglesia del Señor, ¿quién lo va a creer? ¿Sí? Y sabemos de que es verdad, que Dios quiere hacer eso con nosotros. Así que vamos a empezar a abrir nuestra boca proclamando estas verdades. Para eso es el papel y para eso es el lápiz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a escribir unas palabras de bendición para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro matrimonio, para nuestro barrio. Vamos a escribir palabras de bendición. ¿Para qué? Para luego proclamarlas, ¿sí? Para no olvidarnos lo que estamos diciendo. Y leímos este pasaje para darnos una idea de qué palabras de bendición podemos empezar a levantar, ¿sí? Porque creemos, así que empecé a escribir una bienaventuranza, una palabra que vamos a proclamar de bendición, ¿sí? No tiene que ser, como decía al principio, extremadamente larga, ¿sí? Ni con palabras totalmente resonantes. La palabra que tuvo Abraham fue muy chiquita, fue, serás bendecido para hacer bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo eso fue la palabra que recibió Abraham. Imagínense la potencia que tuvo que llegar su bendición hasta el día de nosotros. Así que me callo la boca y los dejo pensando qué palabra de bendición vas a tener para tu matrimonio, para tu familia, para tu iglesia y para tu barrio. Tenemos aquí. Algunos están escribiendo el Nuevo Testamento de vuelta. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero digo, sí, son casi lo mismo, ¿no? Porque El que terminó, levante la mano. Si alguien terminó, levante la mano. Si yo estoy levantando la mano, no sé si me escucho. Ah, Graciela, muy bien. Mi hija mueve la cabeza, que yo me imagino que sí. Sí, ahí está.
Bueno, en todo lo que pusiste, ahora vamos a leerlo, ¿sí? A proclamarlo. Porque hay poder en la palabra, en lo que decimos, cuando está alineado con la voluntad de Dios. Ahí está, Ileana, bien. Seguramente puede surgir, va a venir un pensamiento del enemigo que va a decir, no, esto es imposible. ¿Llevarte bien con tu esposo? No. ¿Qué va a decir? Eso no va a pasar. Me acuerdo que hace un tiempo Vero contaba de que una vez que oraba con ella, oraba por ella, dije, bueno, este año no te vas a cansar, ¿no? Una cosa así. Sí, el año pasado. El año pasado oraba por ella y dije, este año no te va a cansar. Y en ese momento, digo, es como que medio difícil creer. Pero pasó. No se cansó. Por lo menos en lo que estaba, en la tarea que Dios dijo, ¿no? Se cansa, obviamente, ¿no? Pero digo, no en la tarea que Dios le había asignado, le había dicho que iba a hacer. Por eso hicimos lo de sanidad interior, que salió muy bien y adelante, ¿no? Entonces vamos a leer lo que cada uno dijo, léalo en voz alta, ¿eh? No que lea. ¿Sí? No pensaba que lo leamos digamos, que vos lo leas en ese lugar ahora, para vos mismo, digamos, ¿no? O para tu entorno. Así que vos leas lo que escribiste. Ay, el mío se va a escuchar. Bueno, vamos, léanlo en voz alta. Quiero ver esos labios moviéndose y abriéndose. Buenísimo. Ay, parece que lo tendría que agregar a Isaías. Isaías capítulo 71. Está habilitado. Sí, ya lo habilité. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? ¿Lo creyeron? ¿Y saben qué? Lo que digan les será hecho. Por el que pide, recibe. Al que llama, se le abre la puerta. Y me falta una parte. El que pide, recibe, el que llama, y el que busca, encuentra. Y el que busca, encuentra. ¿Sí? Así que todo lo que pidas, ¿sí? Si vos estás, no sé qué pusiste en tu declaración de fe, ¿no? Pero sabés que todo lo que digas va a ser usado a tu favor, no va a ser usado en tu contra. Todo lo que digas va a ser usado a tu favor. ¿Sí? Empezá a creer, porque van a venir dudas seguramente, si no, cansarme no, es imposible, yo siempre me canso, ¿no? No siempre. Y cierro con esto. El poder de las palabras. David, que era una persona que estaba muy entrenada en esto, como saben, todos los salmos de David habla de proclamar, de hablar, de decir, de expresarse, de saber lo que hay en el corazón. Es más, en un momento en un salmo dice, cuando callé se envejecieron mis huesos por mi gemir de día y de noche. ¿Sí? O sea, cuando él hubo un momento en un periodo de su vida que se cayó la boca, porque justamente había pecado y el pecado lo separó de Dios, y él dice, ese fue el momento cuando yo callé. Cuando callé y cuando cerré la boca fue cuando se envejecieron mis huesos. Él empezó a sentir que todo su ser empezaba como a marchitarse y a secarse, cuando callé, ¿sí? Y empecé a proclamar, y él justamente había cometido adulterio y había asesinado al esposo de Betsabé para poder casarse con ella, ¿no? Y en ese salmo él temía, cuando callé se envejecieron mis huesos, mi gemir de día y de noche, y después pide perdón a Dios en un salmo que y termina diciendo, Señor, yo quiero que espíritu noble me sustente, espíritu noble me sustente, ¿no? Y yo hallé y enseñaré tu verdad a los impíos. Decís, che, pero vos sinvergüenza, es tremendo asesino, adúltero, vos le vas a enseñar la verdad a quién, ¿no? Pero él empezó a proclamar y a decir, él había sido innoble, porque un guerrero muy fiel, como era el esposo de Betsabé con él lo había mandado a matar, y sin embargo, él terminó proclamando esta verdad,
espíritu noble me sustente, ¿sí? Así que si vos tenés alguna lucha en tu vida que no podés, empezar a proclamar de que eso lo vas a vencer. Si hay algún vicio oculto o no oculto, pero que necesitas vencer, empezá a proclamar lo contrario, a decir, no, yo soy una persona que vive en santidad con Dios, una persona ordenada en su vida, una persona que tiene un horizonte claro, empezá a hablarte la verdad de Dios a vos mismo, ¿sí? Y David, cuando se enfrentó con Goliat, dice que Goliat fue a enfrentarse, insultaba, siempre se levantaba todas las mañanas y les insultaba en la cara, decía a ustedes que se creen tanto, a ver si su Dios es tan poderoso, ¿por qué? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no vienen a enfrentarme ustedes? ¿Sí? Se están escondiendo por todos lados, venga uno solo, y cualquiera que me derrote, entonces nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Y los insultaba, dice que todo el mundo miraba al gigante y nadie lo enfrentaba porque le tenía miedo, por lo que el Goliat decía, no por lo que hacía, sino por lo que Goliat decía. ¿Y cuál era el problema de lo que decía Goliat? Que lo creían lo que le estaba diciendo. Sí, él nos está diciendo que si lo enfrentamos nos va a liquidar. Y ellos lo creían de que iban a ser derrotados. Y dice que los maldecía por sus dioses y insultaba al Dios de Israel. Hasta que llegó David, y David empezó a primero investigar un poco, ¿qué pasa con este gigante? ¿Por qué nadie lo enfrenta? ¿Por qué todo el mundo tiene miedo? Porque le habían creído al enemigo, ¿sí? ¿Cuántas veces creemos al enemigo? Y sin embargo, él dice que cuando se enfrentó con Goliat, le dijo a Goliat, salió con un palo, con una honda, con unas piedras. David no era el material más adecuado, pero sin embargo salió contra eso, contra un hombre que tenía una espada que pesaba como 10 kilos, una espada enorme, una lanza, etc., pero lo derrotó. ¿Por qué? Porque hubo un momento antes de la lucha, que David le dijo, Jehová está conmigo. Y dice que Goliat lo insultó y los maldijo en nombre de sus dioses, que eran demonios, ¿no? Los dioses de ese pagano eran demonios. Y dice que David le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y te voy a cortar la cabeza, y voy a dar tu cuerpo para que los devoren los animales salvajes, ¿sí? Los buitres y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel que salva, ¿sí? Entonces hubo una lucha de palabras ahí. Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses, y le dijo, yo te voy a matar, te voy a destruir, te voy a hacer pomar, y David le dijo la verdad de Dios. Dijo, no, yo te voy a hacer eso que vos me decís, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice que se enfrentó contra él y lo derrotó. Primero hubo una lucha espiritual de palabras entre Goliat, y ahí fue la derrota, claro, ahí fue la verdadera derrota de Goliat. Y más adelante se ve que lo aprendió su amigo Jonatán, el amigo de alma de David. En un momento estaba con su papá, y todo el mundo lo mismo, estaban todos atemorizados. David ya no estaba entre el ejército porque estaba siendo perseguido por Saúl, entonces se tuvo que escapar, así que él no formaba parte del ejército ya. Y Jonatán le dijo a su escudero, vamos a enfrentarnos contra estos filisteos, ¿sí? Y Jonatán le dijo al escudero, porque Dios puede salvar con pocos o con muchos, así que somos todo un ejército, pero nosotros dos, vos y yo, podemos enfrentarnos a esto, Dios, porque a Dios le es lo mismo, salvar con poco o con mucho. Así que, ¿sabe eso? Para Dios lo mismo sanar un cáncer que un resfrío. No es un problema para Él. Para Dios lo mismo una deuda chica que una deuda grande. No es un problema para Dios. Dios puede salvar con poco o con mucho. Así que te aliento en fe a que creas esta palabra. Si vos te considerás poco, bueno, no importa en realidad eso. Lo que importa es el poder de Dios que hay atrás, ¿sí? Puede ser con poco o con mucho. Decir, no, pero es muy poco, mi oración es muy débil, todo lo que vimos recién. No importa eso. Dios puede hacer grandes cosas con poco o con mucho. Y Jonatán se levantó con su escudero y dice que empezó a derrotar a uno, al siguiente, iban avanzando, iban matando a uno, iban por un desfiladero, ¿sí? Y se iban cayendo como, ellos iban avanzando y iban cayendo uno, otro, 10, 11. Dice, cuando vieron que este avanzaba, dice que todo el ejército filisteo se atemorizó, tembló la tierra, ¿sí? Eso lo mandó Dios, tembló la tierra, dice que todos se asustaron y empezaron a correr, y Saúl, que siempre estaba en Babia, dice, bueno, ¿qué pasa? Trae el éfod, a ver, vamos a consultar con Dios, ¿qué pasa?
no, parece que, ¿quién falta acá? No, falta tu hijo, se fue con el escudero, parece que ellos enfrentaron, bueno, se armó todo un lío, y cuando se dieron cuenta de que el ejército filisteo ya estaba escapando, ahí recién se levantaron y empezaron a luchar el ejército de Israel y derrotó a los filisteos. Así que Dios puede salvar con poco o con mucho. Eso Jonatán lo aprendió de David, y nosotros también lo podemos aprender de David. ¿Sí? Empecemos a proclamar la verdad de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestro barrio, para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro país. Empecemos a proclamar, porque vienen nubes, vienen tempestades, seguro, ya vinieron, pero también es verdad que el Espíritu de Dios levanta bandera. Dice, vendrá el enemigo, mas como un río Jehová levantará bandera. Eso quiere decir, levantar bandera quería decir, estamos en la victoria, ¿no? Cuando un ejército avanzaba y levantaba la bandera, quiere decir que hasta ese punto había el ejército avanzado y había tenido una gran victoria. Hasta ese lugar ya era propiedad del ejército que había avanzado. Así que empecemos a proclamar, y toda esta bendición, pegarlo en la heladera, pegarlo en algún lugar, y no te digo que lo hagas como un rito, pero empecé a hablar, empecé a decir, yo bendigo a mi familia, todo lo que escribiste, bendigo a mi familia, bendigo lo que hayas escrito, empecé a proclamarlo con tus palabras, pero que vos lo oigas también, ¿sí? Porque Dios te va a oír. Amén. ¿Quieres orar? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra de fe, esta palabra que alienta nuestras vidas, Señor, a mirarte, a seguirte y saber que no estamos solos, Señor, que vos sos un Dios que responde, que respalda, que avanza. Nosotros nos tomamos de tu victoria, Señor, de lo que vos ya hiciste y vamos detrás de ella, Señor. Te doy gracias por tanto amor, por tanto acompañamiento de tu parte, Señor, porque no estamos solos, porque tenemos herramientas, recursos en tu presencia, Señor, para no sentirnos derrotados, Señor. Nos levantamos en fe, tomamos esta palabra creyendo, Señor, como que nosotros tenemos este Dios que ya ha ganado. Nos aseguramos en esa victoria, Señor, y te damos gracias por sentirnos así de cubiertos, Señor, gracias. Vos no nos librás de las pruebas, Señor, pero sabemos que en vos tenemos recursos para vencer. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a nuestra congregación, a la iglesia, Señor, nos revistas con tu manto, Señor, y sintamos tu protección, tu cuidado día a día, Señor, y todas las decisiones que tomemos sean guiadas por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, gracias al Señor.